Muy bien, ya está grabándose la conversación. Entonces vamos a dar inicio. En esta ocasión, lo mismo que la vez anterior, vamos a dividir la conferencia Buenas educativa en noches. unas. Primero vamos a hacer la presentación, que se llama La filosofía cristiana en la Edad Media, una presentación considerable, son 33 diapositivas, pero vamos a tratar de hacerlo lo más dinámico posible, lo más rápido que se pueda, para no terminar muy tarde. Y luego vamos a ver un poco el trabajo colaborativo el trabajo de este reto tercero que ya estamos empezando. Explicar un poco cómo es. Es sencillo porque básicamente es la misma estructura del trabajo anterior. Y en tercer lugar, avanzamos en el trabajo creativo con alguna claridad, alguna cosa. Y si tienen alguna otra inquietud, entonces ya la vemos al final. Entonces eso sería lo que vamos a hacer. Entonces yo iniciaría con la presentación. Entonces, las tres conferencias educativas están pensadas así. La primera conferencia, que ya la vimos la vez pasada, es sobre un Media y alta Edad Media. Otros le ponen otros nombres. Muy pocos autores la dividen en tres. A mí me parece que es mejor dividirla en tres porque queda como más lógico, como que se puede uno manejar mejor las épocas en las que se dio la Edad Media. Entonces, nosotros nos quedamos en tres. Eso así, en términos generales, vimos que la Edad Media es un periodo muy complejo, no es tan fácil ubicarla, tiene muchos enemigos la Edad Media. La Edad Media tiene muchos enemigos, entonces está muy desprestigiada por el liberalismo, por la reforma protestante, por un cierto anticatolicismo de la Edad Moderna, etcétera. Entonces es un tiempo que ha sufrido una persecución implacable, ¿no? Al punto de que se ha llegado a constituir lo que nosotros llamamos la leyenda negra de la Edad Media, que consiste precisamente en una serie de prejuicios que tratan de hacer ver la Edad Media como si todo hubiera sido malo. Evidentemente sí hubo cosas malas, pero ni fueron tan graves como se las pinta, ni fueron tanto tampoco, ¿no es cierto? O sea, la Inquisición fue muy cruel, muy dura, pues obviamente, pero no fueron tantas las personas eh, castigadas por la Inquisición. No fueron millones, como dicen algunos, ni siquiera fueron centenares de miles, eran miles. Europa en ese tiempo era la población en Europa era muy pequeña. Entonces, cuando hablamos de cifras, pues bueno, en el porcentaje de la población puede ser alto, pero cuando hablamos de números, no, pues 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial, 40 millones de muertos en la Primera Guerra Mundial, 6 millones de judíos asesinados en el Holocausto, eso es otra historia, ¿no es cierto? 20 millones de rusos asesinados por Stalin, 2 millones de tailandeses. A ver, tal vez se me está yendo la palabra, no, tailandeses no, por Pol Pot en Camboya, ¿no es cierto? Ahí sí tenemos 2 millones de muertos, etcétera. La Inquisición no. La Inquisición pudo haber matado unos miles, pongamos cuando mucho, unos 40.000, 50.000 personas, eh, así como exagerando, ¿no es cierto? La brujería también, la persecución contra las brujas fue cruel, pero la persecución contra las brujas fue más cruel en el Renacimiento y fue más cruel en las naciones protestantes que en las naciones católicas. Entonces, todo es como relativo. Y las cruzadas tuvieron cosas malas, ¿no? Tratar de imponer la cultura, el eurocentrismo que llamamos, etcétera, pero también trajeron unas consecuencias positivas, ¿no? El comercio marítimo, el comercio internacional, una primera forma incipiente pero verdadera de globalización, ¿no? Y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente que es tan importante. Entonces, todo tiene cosas buenas y cosas malas. Yo pienso que lo que sí sería grave en la Edad Media, que no lo podemos ocultar y que no lo podemos negar, es el papel
secundario, casi terciario, como el anonimato de la mujer. O sea, la mujer queda como, como en penumbras, o sea, el papel de la mujer en la Edad Media está muy perdido. Entonces, en la Edad Antigua también, pero en la Edad Media yo creo que el problema más grave desde el punto de vista social serían la injusticia social, que era muy grave, ¿cierto? Sumía en la pobreza a la mayor parte de la población, y por otro lado, el problema de la mujer, la mujer como instrumentalizada, convertida solamente en paridora de hijos, pero en el fondo sin ninguna proyección social. Entonces, eso fue más o menos lo que vimos la vez pasada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La segunda conferencia educativa, lo que vamos a hacer es ver cómo fue el desarrollo de la filosofía cristiana en la Edad Media, ¿cierto? En la Edad Media hubo tres clases de filosofía. Hubo tres clases de filosofía. La filosofía cristiana, que es mayoritaria, obviamente, abarcaba prácticamente toda Europa. La filosofía árabe, que está presente obviamente en Arabia, en Irak, en Irán, en Siria, todo lo que llamamos ahora el Oriente Próximo, y también en el norte del África, ¿no? Muy importante. Recuerden que San Agustín, por ejemplo, está en el norte del África, entonces la influencia árabe en el norte del África era muy fuerte, a pesar de que San Agustín es cristiano, obviamente. Y donde existieron comunidades judías grandes, por ejemplo, como en lo que ahora llamamos España, entonces tenemos un desarrollo de la filosofía árabe de la filosofía judía bastante importante, ¿no es cierto? Pero obviamente no en comparación con la filosofía cristiana, que es grande, masiva, ni tampoco con la filosofía árabe. La filosofía judía es un poco más pequeña, digamos, en proporción. Precisamente en la última conferencia educativa, más o menos dentro de un mes, cuando tengamos la última conferencia educativa, vamos a ver la filosofía árabe y la filosofía judía. Entonces, ahora veamos la filosofía cristiana en la Edad Media. Tenemos en primer lugar una introducción, que es más o menos lo que ya he dicho. Vamos a tratar de ver, contextualizar el pensamiento filosófico, vamos a tratar de ubicar a algunos autores, vamos a ver cómo se desarrolló la filosofía en la Edad Media. El objetivo, lo mismo, ¿no es cierto? Identificar las características y los representantes de la filosofía cristiana en la Edad Media para aplicarlos en el desarrollo del curso que estamos haciendo. Bueno, veamos ahora unas generalidades de la filosofía en la Edad Media. Allí tenemos representantes muy fuertes de la Edad Media. En primer lugar, San Agustín, ¿no es cierto? Ahí está con el vestiduras sacerdotales. San Agustín como de la temprana Edad Media y Santo Tomás de Aquino de la alta. Ahí en esa diapositiva faltaría meter otro que podría ser el maestro Eckhart, o podría ser un filósofo tardío, podría ser Escoto también, o podría ser Occam, tal vez. Yo pondría Occam allí como representante de la Baja Edad Media. Y ahí quedaría la temprana Edad Media San Agustín, la alta Edad Media Santo Tomás, la Baja Edad Media Occam como representantes de cada época. Bueno, unas características entonces. Primero que nada, la influencia de Aristóteles. Aristóteles era conocido en Occidente, era conocido por la filosofía cristiana, era conocido por los primeros cristianos, o sea, ya sabían de Aristóteles, las grandes obras de Aristóteles ya se conocían en Europa, pero por las guerras, por el problema de la caída del Imperio Romano, por todas las destrucciones que se provocan en las guerras, muchas de las obras de Aristóteles se perdieron o no se conocían algunas. Entonces, lo que ha pasado es que los árabes, especialmente en Bagdad, todo lo que llamamos ahora Siria, Irán, Irak, por allá está el gran desarrollo de la filosofía árabe, ¿no es cierto? Entonces, los filósofos árabes tienen textos de Aristóteles que en Europa no se conocen o que o tienen mejores versiones que las que se han trabajado en Europa todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacen los árabes? Esta influencia que tienen, esta presencia árabe que viene de la península arábiga, Irán, Irak, Libia, Siria, todo lo que nosotros conocemos allá del Oriente Próximo,
ellos van avanzando por el norte del África. Ustedes métanse en la cabeza, como imagínense ese movimiento de esas hordas árabes que vienen por el norte del África y que llegan a Marruecos, llegan a lo que llamamos nosotros ahora el estrecho de Gibraltar, y de ahí dan el salto y entran a España, ¿no? Recuerden que estos nombres que yo uso, Irán, Irak, Libia, Irán, Túnez, Marruecos, España, Portugal, Francia, no existen. Estamos hablando de una Europa que todavía está en ciernes. Es una Europa feudal llena de reinos, de principados y cosas. Las naciones van a construirse después, en la Edad Moderna. Pero cuando decimos España, pues es para ubicarnos en el mapa. Pero el concepto de España todavía no existe, etcétera. Entonces, estos árabes van trayendo las obras de Aristóteles y las meten por España, por lo que hoy llamamos España, las meten por España, y allí los filósofos cristianos se sorprenden al descubrir a un Aristóteles muy masivo que ha escrito un montón de obras sobre todas las ciencias imaginables, sobre todas las ciencias posibles, con una gran claridad, con una lógica impresionante, ¿no es cierto? Entonces, los filósofos cristianos se asustan, de la misma manera que se asustan los filósofos judíos y los filósofos árabes, porque dicen, este pagano, que es Aristóteles, este pagano es más claro que nosotros. La lógica de Aristóteles es una lógica abrumadora, una lógica, que dijera yo, aplastante, no se la puede refutar. Y los cristianos, los árabes y los judíos se han dedicado a la teología y no han trabajado la lógica. O no han trabajado, no sé, la epistemología, no han trabajado la antropología, como sí lo ha hecho Aristóteles. Aristóteles es un científico y la obra de Aristóteles es masiva, o sea, trata prácticamente de todas las disciplinas. Entonces tenemos allí como un choque, como un boom, ¿no es cierto? Todas estas grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo, el islam, se ven interpeladas por un Aristóteles que, a pesar de que es pagano, tiene mucha claridad en todas las ciencias. Y este pensamiento tan sólido, tan contundente de Aristóteles, hace que las enseñanzas de las grandes religiones queden en duda. Porque la Biblia, perdónenme los que sean cristianos, la Biblia es muy mitológica, ¿no es cierto? O muy mítica, si no quieren usar la palabra mitológica, que puede ser más despreciativa. La Biblia es muy mítica, el Corán también. Y la Biblia judía, que es el Antiguo Testamento nuestro, básicamente, lo mismo, es lo mismo. O sea, dijéramos nosotros, las explicaciones son demasiado pueriles, demasiado infantiles. Las explicaciones religiosas son todavía muy primitivas en comparación con la contundencia con la que Aristóteles maneja los mismos asuntos. Mientras que los cristianos, los árabes y los judíos siguen pensando en los huevos del gallo, pues por decir algo, Aristóteles ya descubrió la gallina. Entonces, la gran tensión que se va a producir en la Edad Media es precisamente esa. ¿Cuál es? Es el choque entre Aristóteles y las grandes filosofías de estas tres grandes religiones, monoteístas las tres, los cristianos, los árabes y los judíos. Ese choque que se da entre Aristóteles y las filosofías de estas tres grandes religiones hace que la Edad Media se mueva desde el punto de vista teológico y desde el punto de vista filosófico, y en la necesidad de conciliar las ideas de Aristóteles con las ideas de las respectivas religiones de las que estamos hablando, es que se produce la filosofía medieval. ¿Hay filosofía en la Edad Media? Sí, hay filosofía en la Edad Media, porque cristianos, árabes y judíos están tratando de dar razón de sus propias filosofías influenciadas por sus religiones, están tratando de dar respuesta a los desafíos de Aristóteles, ¿no es cierto? Y al hacerlo están haciendo diálogo filosófico. Y cuando empiezan a trabajar, por ejemplo, cuando Santo Tomás empieza a trabajar, o antes, cuando San Agustín empieza, por ejemplo, a escribir La ciudad de Dios, por ejemplo, está haciendo política. Hay muchos escritos de San Agustín en los que se abordan temas éticos y morales muy fuertes. Eso es filosofía. En el caso de Santo Tomás, por ejemplo, todos los escritos de Santo Tomás sobre la política, sobre la antropología, ¿no?, sobre la epistemología, por ejemplo, son diálogos filosóficos.
Obviamente no, pues al estilo de Aristóteles. Aristóteles lo supera como filósofo. Ninguno de los filósofos medievales supera a Aristóteles. Ninguno de los filósofos modernos supera a Aristóteles. Ninguno de los filósofos contemporáneos supera a Aristóteles. Ninguno. Aristóteles es el hombre más inteligente que ha existido en la historia. Ni antes ni después de Aristóteles ha habido un hombre como él. Ni siquiera Jesús es más inteligente que Aristóteles. Cuando uno ve a Jesús en el Evangelio, yo que he leído el Evangelio tantas veces, dice, no, Jesús es un hombre bueno, es una buena persona, es un gran profeta, tal cual, muy sabio, muy inteligente y muchas cosas, pero en una se les van. Mientras que Aristóteles no se equivoca nunca. Aristóteles es un científico, pues obviamente Jesús no es un científico, Jesús es un profeta, es un líder religioso, mientras que Aristóteles es un científico que está constantemente haciendo filosofía, haciendo ciencia. Entonces, desde ese punto de vista, Aristóteles me parece a mí, con toda seguridad, es el hombre más inteligente que ha habido en la historia, y el científico más completo que hemos tenido hasta ahora. Ni Einstein siquiera se puede comparar con Aristóteles. La obra de Einstein es grande, pero la influencia de Aristóteles en la ciencia es universal. No hay ninguna disciplina del conocimiento científico que no tenga un fundamento en Aristóteles. Mientras que yo puedo hacer teología sin necesidad de Einstein, puedo hacer botánica sin necesidad de Einstein, puedo hacer zoología sin necesidad de Einstein, pero no puedo hacer zoología, ni puedo hacer botánica, ni puedo hacer química sin consultar con Aristóteles, porque Aristóteles escribió sobre todo, ¿no es cierto? Sobre todas las ciencias, no solamente sobre la filosofía, sino también sobre las ciencias exactas, ¿no? La lógica, por ejemplo, es parte de las ciencias exactas, entonces estamos ante un gran filósofo. Me detengo aquí y me alargo aquí porque este es el nudo de la Edad Media, la filosofía de la Edad Media. La Edad Media va a tratar las relaciones entre la fe y la razón, las relaciones entre las grandes religiones y el pensamiento de Aristóteles. El diálogo entre la fe y la razón es la clave de la Edad Media. Si usted entiende que en filosofía y en teología, pero que a nosotros nos interesa la filosofía, si usted entiende que en filosofía el tema nuclear de la Edad Media es el diálogo entre la fe y la razón, usted ya tiene claro qué es la filosofía medieval. Entonces, este es como la influencia más importante que tiene la filosofía en la Edad Media. La educación, ya la vimos, la vez pasada ya la vimos, hay un gran desarrollo de la pedagogía con Alcuino de York, se organizan las artes que se llamaban, ¿no es cierto? El trivium, es cómo se compone, los estudios se componen entre el trivium y el quadrivium. En el trivium, que es como la primera parte, como una tecnología, dijéramos nosotros, se estudia gramática, lógica y retórica. O sea, ¿cómo se escribe? La gramática. ¿Cómo se piensa? La lógica. ¿Cómo se habla? La retórica. ¿No es cierto? Y luego viene el quadrivium. Y en el quadrivium se estudia la geografía, pues que tenemos que navegar, tenemos que ir a otros países, etcétera. La aritmética, ¿no es cierto? Llevar las cuentas y tal, la astronomía, porque necesitamos viajar por el mundo, no tenemos GPS, nos toca viajar con las estrellas, etcétera, y la música pues que por cuestiones religiosas es muy importante, ¿no es cierto? La música en sí misma es una ciencia exacta, ¿no? Entonces va a desarrollarse mucho en la Edad Media. Y el papel importante, fundamental del maestro, ¿no es cierto? El maestro es el centro del proceso intelectual. Si ustedes ven la imagen, el maestro, que en este caso parece un árabe, ¿no es cierto? El maestro allí está subido en una cosa que llamamos la cátedra, que es un trono desde el que el maestro da la clase. Y los estudiantes están abajo tomando nota acá del lado izquierdo, en la parte de abajo, están los otros maestros que le ayudan, ¿no es cierto? Una especie de maestros auxiliares, mientras que el gran maestro es el que está encima de la cátedra y ya está enseñando. De ahí sale el término catedrático, por ejemplo. O yo soy profesor de hora cátedra. La cátedra era el asiento donde se sentaba el profesor a hablar. Entonces, esa era una característica. Bueno, otras influencias, ya dijimos, Aristóteles, Platón, obviamente, el cristianismo, el judaísmo, el islam van a echar mucho mano de Platón, porque Platón, como es idealista, pues puede explicar mejor el problema de la religión, etcétera. Entonces está ahí. Y Séneca, ¿no es cierto? Y los estoicos van a ser muy importantes en la Edad Media porque, bueno, pues la filosofía estoica es muy parecida al cristianismo, muy parecida al judaísmo
y muy parecida al Islam desde el punto de vista en que nos habla mucho del sentido del deber, del cumplimiento del deber, del sacrificio, de la templanza, etcétera. Son temas muy cercanos a las grandes religiones, entonces ahí tenemos una influencia. El problema de la religión en la Edad Media se puede fundamentar en el problema de la revelación. O sea, ya Dios se reveló, ya Dios se mostró. En la Biblia ya sabemos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces, ese es un punto en el que vamos a tener que tener mucha claridad. Y es que cuando la religión habla con la filosofía, la religión parte del hecho de que ya conoce la verdad. Entonces, eso puede plantear unas dificultades a la hora de hacer filosofía. Bueno, avanzamos. La relación entre la fe y la razón, ya la he dicho, no es solo una cuestión teórica, sino es cómo vemos el mundo, cómo entendemos al hombre, cómo entendemos la relación con las cosas. Entonces ahí está el problema de la fe y la razón que ya está dicho. Bueno, como una idea fuerza en la Edad Media, la relación entre la fe y la razón tiene un desarrollo. Al principio, en la temprana Edad Media, no es un problema. No es un problema. O sea, se admite que hay una identidad entre la razón y la fe. No hay mucha dificultad. Entonces, allí lo importante ahí es la fe. Lo importante es que la cosa ya está revelada. La filosofía se pone por debajo de la teología va a ser la ciencia más importante, la filosofía queda un poco más como una ciencia auxiliar de la teología, al punto que los autores la llamaban a la filosofía ancile teologie, la llamaban, ¿no? La esclava de la teología, la sirvienta de la teología. La filosofía queda como por debajo de la teología es la ciencia más importante porque los grandes pensadores en la Edad Media son creyentes, ¿no? Creyentes cristianos, creyentes musulmanes o creyentes judíos. Entonces, en una primera parte hay una identidad entre razón y fe. En la Alta Edad Media aparece ya el problema de las relaciones entre la fe y la razón. La filosofía y la teología se equiparan, se igualan, ¿no es cierto? Se equilibran y empiezan a dialogar unas con otras, la una con la otra, la filosofía con la filosofía con la teología. En la Baja Edad Media se separan. La filosofía va a coger su propio camino y la teología va a coger el suyo. Y van a quedar como dos ciencias distintas, cada una con su propio objeto de estudio, cada uno con sus propias leyes, cada una con su propio método científico, para tratar dos cosas que son totalmente diferentes. La teología atendiendo el problema de Dios y la filosofía atendiendo el problema del pensamiento. Ya de estar muy unidas en la temprana Edad Media a estar equiparadas y equilibradas en la Alta Edad Media, ahora en la Baja Edad Media se van a divorciar, se van a separar. Divorcio tal vez no es una palabra adecuada, pero sí dijéramos que hay una separación, que cada una coge su propio camino. Bueno, dicho esto, de las características, veamos algunos filósofos más importantes. Como son tres épocas, pues vamos a ver unos filósofos de la temprana, otros de la alta y otros de la baja Edad Media. Entonces tendríamos, primero que nada, Juan Escoto Eriúgena, ¿no? Escoto significa escocés, ¿no es cierto? Eriúgena es como de irlandés, da la impresión debió ser escocés o irlandés, ¿no es cierto? Por eso se llama Juan Escoto. Recuerden que en la Edad Media no se usan apellidos, generalmente estos Escoto, Eriúgena eran apodos, ¿no? Como sobrenombres. Entonces Juan Escoto Eriúgena nace ahí, están los años. Yo después les mando la presentación por la mensajería interna del curso. Él es un profesor, dirige la Escuela Palatina de Carlos el Calvo, ¿no es cierto? Ahí están las obras de Divina Predestinazione, de Divisione Nature, los comentarios a los opúsculos teológicos de Boecio. Y es un hombre de una gran cultura, obviamente. Todos estos hombres son hombres de una gran cultura, que no hay ningún tonto, ¿no es cierto? Todos son inteligentísimos. La novedad de su enseñanza es que dice que es la razón la que interpreta los textos sagrados. O sea, hay como una novedad ahí, ¿no es cierto? Para interpretar los textos sagrados no interviene la fe, sino la razón. Es la inteligencia la que interpreta los textos sagrados,
Me parece que es un punto ahí de interesante, ¿no? Un punto de partida. Bueno, la revelación es el punto de partida y la autoridad divina es irrefutable. O sea, cuando Dios habla, cuando la iglesia habla, eso no se puede refutar. Pero cualquier otra autoridad se subordina a la razón. Por ejemplo, si vamos a hablar de Aristóteles, o vamos a hablar de Platón, o vamos a hablar de Santo Tomás, pues la razón manda. Pero cuando el asunto es teológico, pues manda la fe y ahí no hay discusión. Ahí sí es lo que diga la Biblia, lo que diga la iglesia y a Dios, ¿no es cierto? Mientras que todas las otras enseñanzas están subordinadas a la razón. Bueno, ideas principales, allí están. Todo emana de un único ser que es Dios y retorna. Hay un movimiento, ¿no es cierto? Un movimiento de salimos de Dios y a Él volvemos, ¿no es cierto? Salimos de Dios y a Él volvemos. Hay una naturaleza creadora y no creada que es Dios. Dios es una naturaleza creadora, crea las cosas. No es creada, nadie ha creado a Dios. Dios es increado, Dios existe desde siempre. Hay una naturaleza creadora y creada, ¿no es cierto? Que es Dios, que contiene las causas, las causas primeras de los entes, dice allí, ¿no es cierto? Entonces, una naturaleza creadora y creada, que es el Dios que contiene las causas de las cosas, de los elementos de la naturaleza. Hay una naturaleza creada y no creadora, que somos los seres, los animales, las plantas, los hombres, ¿no es cierto? La naturaleza. eh, Somos creados, pero no somos creadores. Somos los seres, ¿no es cierto? Y la naturaleza ni creada ni creadora, que es Dios como término del universo, ese Dios al que nosotros vamos a volver algún día. Bueno, esas son ideas teológicas duras, pues no sé que no son tan comprensibles para nosotros, pero bueno, ahí están. Otro filósofo de la temprana Edad Media muy importante es Anselmo, ¿no es cierto? San Anselmo de Canterbury, inglés, obviamente. Ahí están los años en que vivió. Eh, Son gente generalmente son gente joven, ¿no es cierto? Aquí San Anselmo no vivió unos 70 años, ya un hombre mayor, para ese tiempo es un hombre mayor. Ahí están las obras, ¿no es cierto? De Libero Arbitrio, ¿no? De Veritate, todas son las obras de Anselmo. Dice que la fe puede ser racionalmente fundamentada. O sea, la fe puede tener un fundamento filosófico, de hecho debe tenerlo. ¿No es cierto? Para poder entender las cuestiones de la fe, yo necesito un fundamento filosófico. Por eso los curas, por ejemplo, estudian 3 años de filosofía y 4 años de teología. Porque para conocer a profundidad todos los problemas religiosos hay necesidad de tener un fundamento filosófico. Por eso, primero, 3 años de filosofía. Entonces ahí está la cosa. Bueno, establece los fundamentos de la teología como una ciencia. La filosofía, la teología es una ciencia. Tiene un objeto de estudio. ¿Cuál es? Dios. Tiene unas leyes. ¿Cómo se estudia a Dios? A Dios no se lo estudia como se estudia, no sé, la botánica o la zoología. Tiene otras leyes, tiene otro método, ¿verdad? Bueno, la prioridad de la fe sobre el entendimiento, pensamiento propio de la temprana Edad Media, ¿no? Lo que les decía ahora, la filosofía está al servicio de la fe. La razón está por debajo de la fe en esta primera etapa, entonces para Anselmo eso es claro. Principios, bueno, creo para entender, o sea, no hay forma de entender si no es a través de la fe. Entonces el principio más importante de Anselmo es ese, credo ut intelligam, o sea, creo para entender. El entendimiento está iluminado por la luz divina, ¿no es cierto? Una cosa clara para él. Y él distingue entre la verdad del conocimiento, que es la conformidad con la cosa, la verdad de la voluntad, que es el obrar bien, y la verdad de la cosa, que es el criterio objetivo. Yo aquí tengo mi celular, aquí lo tengo en la mano, aquí tengo el celular en la mano. ¿Qué puedo decir yo de esto que está pasando? De esto que estoy viendo aquí del celular. Entonces, dice, la verdad del conocimiento, la conformidad con la cosa. Yo tengo en el cerebro una idea de lo que es el celular. El celular es un aparato rectangular que tiene unos sistemas por dentro, que tiene una batería que lo hace funcionar, tiene unas aplicaciones que, que me permiten hacer unas operaciones, etcétera. Esta conformidad entre lo que yo tengo en la cabeza sobre el celular y lo que es el celular en sí mismo,
entonces me indica a mí que estoy bien en el sentido de que la verdad del conocimiento es la conformidad con la cosa. La idea que tengo de celular corresponde a lo que es el celular en la realidad. La verdad de la voluntad, obrar bien. Yo puedo usar el teléfono para estafar, puedo usar el teléfono para extorsionar, puedo usar el teléfono para ver pornografía, puedo usar el teléfono para acosar a una mujer, ¿cierto? Entonces, la verdad de la voluntad es obrar bien, o sea, esa cosa que tengo en las manos, yo la tengo que manejar de tal manera que corresponda de una manera clara a una voluntad recta, a una voluntad cierta, entonces obrar bien. Y la verdad de la cosa es el criterio objetivo. Este es mi celular, es marca Motorola, Edge, no sé qué, Neo, entonces esa es la verdad de la cosa, lo objetivo que tiene el asunto. San Anselmo, ¿no? Bueno, pues tenemos aquí el argumento ontológico de San Anselmo es este. Dice, si Dios existe en el pensamiento, ¿no es cierto? No lo podemos ver, no lo pudiéramos ver, no pudiéramos tener pruebas de que Dios existe. Si Dios existiera solo en el pensamiento, podríamos pensar otro ser mayor que además de en él, el pensamiento existiría también en la realidad. Entonces, si la idea de Dios es tan perfecta, tan absoluta que yo no me puedo hacer una idea superior a esa, es que tiene que ser verdad. Luego existe, porque hemos definido a Dios como el ser total, tal que no puede pensarse nada mayor. El concepto de ser perfecto implica el de su realidad. Ese es el argumento ontológico. Si la idea de Dios es tan perfecta, ¿no es cierto?, en el pensamiento, debe ser que existe en la realidad. Este mismo argumento lo va a usar después Descartes en la filosofía moderna cuando él va a plantear el tema el problema de la duda metódica, ¿no es cierto? Cuando él va a plantearse todo este problema y va a llegar a la conclusión, bueno, si yo puedo pensar algo tan perfecto como Dios, debe ser que yo también existo. Y existo porque puedo pensar, dice Descartes, ¿no es cierto? Y de ahí sale su palabra. Pienso, luego existo. Entonces está allí la idea clara. Bueno, ese es Anselmo, muy interesante, gran filósofo de la temprana Edad Media. Luego viene Pedro Abelardo, es muy simpático. Pedro Abelardo es un hombre muy simpático. Se ha hecho famoso en la historia no tanto como filósofo, sino por un problema de amores. Un canónigo parisiense le encarga a la sobrina para que le enseñe filosofía. Y como cosa rara en los profesores de la filosofía, termina Abelardo enamorándose de Eloísa, que es la muchacha, la sobrina del canónigo, muy poderoso él. Entonces se la enamora y este bandido la seduce y la embaraza. ¿No es cierto? Bueno, ella colaboró también. En esas operaciones generalmente colaboran las dos partes. Cuando el tío de Eloísa se da cuenta de lo que ha hecho Abelardo, entonces lo hace coger de unos bandidos, ¿no es cierto?, que siempre lo ha sabido, lo secuestran, lo castran y el pobre Abelardo, pues de verse castrado, termina metido en un monasterio. Y Eloísa también va a terminar metida en un monasterio. No va a tener a su hijo, bueno, ahí se va a desarrollar una cosa muy misteriosa. Pedro Abelardo es más conocido por eso que por la filosofía. Pero en filosofía es muy importante. Él escribe unas obras, el Sic et Non, cartas a Eloísa, que son las cartas de un hombre enamorado a su enamorada, ¿no es cierto? Cartas a Eloísa. Eloísa también es filósofa, alcanzó a aprender filosofía en medio de los devaneos amorosos con Pedro Abelardo, y escribió estas otras obras que están ahí. Bueno, fue muy famoso, hizo muy célebre a la Universidad de París, y él inventó un método escolástico que se llama el Sic y el Non, el sí y el no, el Sic et Non se dice en latín. Entonces hay un problema y a ese problema se le puede dar unas respuestas afirmativas o unas respuestas negativas. Sic et non, ¿no es cierto? Sí y no. El diálogo que se maneja, el diálogo lógico que se maneja en una dialéctica que se da entre los que son argumentos positivos y argumentos negativos, me permiten llegar a la verdad. Eso es un método que inventa Abelardo. Bueno, principales ideas. Ahí está el tío descubriendo a la sobrina en amores con el profesor, ¿no?
Bueno, reivindica la libertad del análisis racional, o sea, la libertad del filósofo. El filósofo como un hombre libre para pensar, es un pensamiento revolucionario. En la Edad Media no es tan fácil decir eso. La razón humana no puede penetrar los misterios de Dios ni comprenderlos. Dios es una cosa tan grande, tan etérea, tan fuera de la naturaleza que es muy difícil explicarlo todo. Tenemos una idea aproximada de lo que es Dios, pero no podemos saber qué es exactamente Dios porque no nos da la cabeza para tanto, ¿no es cierto? Bueno, no acepta ciegamente nada como verdadero. O sea, incluso la religión nos tiene que convencer de su verdad, dice Abelardo, ¿no es cierto? Entonces tiene que haber un trabajo allí. Dice, es absurdo creer algo que no se entiende. O sea, yo no puedo creer algo que no entiendo. Yo creo, por ejemplo, en la virginidad de María, pues tengo que entenderlo, tengo que tratar de comprenderlo. Si no lo entiendo, no puedo creer en eso. Lo verdadero debe ser analizado y resuelto por el análisis lógico y dialéctico. O sea, la filosofía es la que descubre qué es la verdad. Entonces ahí tenemos a estas ideas de Abelard. Bueno, estos son como unos filósofos de la temprana Edad Media. Obviamente hay muchísimos más. Solamente vamos a ver unos 3 de cada etapa porque no nos alcanzaría la vida pues para trabajar a tantos filósofos. Pues son centenares, ¿no es cierto? Entonces estamos allí. Bueno, veamos en la Alta Edad Media. Alberto Magno es un cura dominico, fue obispo, y por eso lleva la mitra de obispo de Colonia en Alemania. Después renunció a la mitra y volvió a la universidad como profesor. Era un maestro, no era un pastor ni un príncipe eclesiástico. Entonces, básicamente fue un sacerdote dominico, profesor en la Universidad de París. La hizo famosa, la Universidad de París todavía funciona. Tradujo e interpretó a Aristóteles. Él encuentra a Aristóteles, lo descubre. Alberto es un hombre muy famoso porque es un hombre muy inteligente, muy capaz, tiene un conocimiento enciclopédico, maneja todas las ciencias que existen en su tiempo, ¿no es cierto? Igual puede hablar de aritmética, de matemáticas, de geometría, de astronomía, de alquimia, ¿no es cierto? De botánica. Alberto es un experto en botánica, por ejemplo, etcétera. Bueno, obras, ahí están, del cielo y del mundo, ¿no es cierto?, de la naturaleza de los lugares, de las propiedades de los elementos, de la generación y de la corrupción, de los meteoros. Si ustedes ven esas pocas obras que están ahí en sus nombres, uno se da cuenta de cómo Alberto maneja tantas disciplinas, del cielo y del mundo, cosmología, ¿no es cierto?, de la naturaleza de los lugares, geografía, de las propiedades de los elementos, química, de la generación y la corrupción, pues bueno, todo lo que tenga que ver con la vida, ¿no es cierto? De los meteoros, las estrellas, o sea, el hombre sabía de todo. Y, estaba ahí, un hombre de un conocimiento, polímata lo llamamos, ¿no? Conocimiento enciclopédico o polímata, que maneja muchas ciencias. Bueno, unas ideas principales. Él es el que introduce a Aristóteles en Occidente. O sea, él es el que nos muestra a nosotros la gran obra de Aristóteles. Tiene que hacer un sincretismo, como buen creyente, tiene que hacer un sincretismo entre Aristóteles y Platón. Porque si usted se queda solo con Aristóteles puede terminar ateo. Y si usted se queda solo con Platón, se puede convertir en monja. Entonces usted tiene que unir necesariamente una parte aristotélica con una parte platónica. Una parte aristotélica para explicar la naturaleza, una parte platónica para estudiar la revelación. La filosofía se hace con Aristóteles, la teología se hace con Platón. Todos estos filósofos van a tener que hacer ese delicado juego de equilibrio entre Aristóteles y Platón. Bueno, proclama la autonomía de la ciencia, una cosa muy importante. Plantea también la autonomía de los métodos de la razón y los métodos de la fe. Dice que la ciencia, la razón y la fe tienen sus propios métodos. No se contradicen, no se contraponen, no son enemigos, sino que se complementan. Cada uno tiene su propio camino. Dice, cada uno debe tener su propio estatuto. Ya no se trata de que la filosofía va a ser esclava de la filosofía. No, se va a tratar de que cada una de esas ciencias vaya teniendo su propio estatuto. Bueno. Tomás de Aquino, no dice, sí, ya vimos las ideas allí de Alberto. Tomás de Aquino es el príncipe de los filósofos cristianos. Es el filósofo cristiano más importante de la historia.
y es indudablemente el mayor filósofo de la Edad Media. Si ustedes me preguntan a mí quiénes son los 4 grandes filósofos de la historia, yo diría así. En la Edad Antigua, sin lugar a dudas, es Aristóteles. En la Edad Media, sin lugar a dudas, es Santo Tomás. En la Edad Moderna, allí sí puede haber una duda, o puede ser Descartes o puede ser Kant. Yo me inclinaría más por Kant, ¿no es cierto? Y en la edad contemporánea, que es la que estamos viviendo ahora, el gran filósofo, a pesar de que él mismo decía que no era filósofo, pero en realidad sí lo era, es Marx. Entonces, Aristóteles, Santo Tomás, Kant y Marx. Si usted entiende a esos 4, usted tiene una idea completa de la filosofía a lo largo de la historia, ¿verdad? Así un poco pretencioso, pero puede ser. Bueno, también es un cura dominico, es alumno de San Alberto, ¿no es cierto? Un hombre muy callado, muy pacífico, muy paciente. Los estudiantes de la universidad, los compañeros le ponían apodo, como siempre, ¿no? Le hacían bullying, le ponían apodos, el acoso escolar, le pusieron el buey mudo, porque era grande, tosco, tontote así, ¿no es cierto? Grandotote, y no hablaba. Entonces le pusieron de apodo buey mudo. Y San Alberto, que lo conocía, que hablaba con él, que veía las tareas como las hacía y todo, entonces les decía a los estudiantes, les decía, ustedes lo llaman buey mudo, pero cuando este buey empiece a hablar, el mundo va a temblar, ¿no es cierto? Y claro, un día le tocó dar la clase y los compañeros se dieron cuenta de que el buey mudo no hablaba, pero pensaba más que ellos y cuando hablaba pues les daba 3 vueltas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con eso? Por eso no hay que hacerle acoso a los compañeros porque puede ser que le salga general, como en este caso. Bueno, la filosofía de Tomás es una filosofía muy completa. Él hace compatible a Aristóteles con el pensamiento cristiano. Con Tomás se alcanza el equilibrio perfecto entre la razón y la fe en la Edad Media, ¿no es cierto? Santo Tomás es un gran científico y él entiende el espíritu de Aristóteles y lo explica desde el cristianismo y lo asume. Obras pues gigantescas, ¿no? Monumentales, la Suma Teológica, la Suma contra Gentiles, ¿no? De Veritate, ¿no? De potencia, de malo, o sea, sobre la verdad, sobre el poder, sobre el mal, las cuestiones disputadas, las cuestiones libres. O sea, el hombre escribe un montón de libros, lo mismo como San Alberto, sobre un montón de temas y de cosas, las cosas más variadas, más polémicas, escribe sobre política, escribe sobre naturaleza, escribe sobre antropología, escribe sobre el problema del mal, escribe sobre los ángeles. O sea, dicen que podía escribir varios libros al mismo tiempo con ayuda de muchos secretarios. Un hombre muy inteligente y muy capaz. Desafortunadamente una gripa lo mató antes de tiempo. Ahí sí se le fue, no se cuidó de la gripa. Bueno, principales ideas. El conocimiento natural procede de la razón y da origen a la filosofía. O sea, la filosofía procede de la razón. La fe y la razón proceden de Dios y conducen a la única verdad. Aquí esta idea es muy importante. A la verdad se puede llegar por varios caminos, básicamente por 2, por la fe o por la razón. Por la fe llegamos a la verdad y por la razón también llegamos a la verdad. No hay 2 verdades, una para la razón, otra para la fe, no. No hay 2 verdades, hay la verdad es una sola y la filosofía y la teología tienen que llegar por 2 caminos distintos, tienen que llegar a las mismas conclusiones. Si no llegan a las mismas conclusiones, una de las 2 ciencias está equivocada. Entonces, ahí está. La existencia de Dios no es evidente, no podemos decir con toda certeza que Dios existe. No podemos definir cómo es Dios con toda claridad, pero no es evidente para nosotros, aunque sea evidente en sí misma, ¿cierto? Bueno. Y a Dios no se lo puede conocer solo por la razón, porque excede las facultades humanas. El conocimiento de Dios en ese sentido, el conocimiento de Dios es tan grande, el asunto es tan complejo, que, que nosotros los hombres podemos conocer una parte de Dios, pero no lo podemos conocer todo. Si lo conociéramos todo, seríamos más que Dios, y eso pues no tiene sentido. Bueno, otras ideas, aquí tenemos lo que llamamos las 5 vías de Tomás, que en principio son ideas de Aristóteles. Es un poco la teología de Aristóteles explicada por Tomás.
dice que en primer lugar, todo lo que se mueve tiene que ser movido por otra cosa. Si yo voy en la calle en mi carro, es porque el carro me mueve. Y el carro se mueve porque tiene un motor. Y el motor mueve porque dentro del motor hay una explosión, hay una chispa, hay unas bujías, hay la gasolina que hace que el motor funcione. Entonces dice, todo lo que se mueve es movido por otro. Pero al final hay un motor inmóvil, una causa del movimiento. Entonces dice Tomás, ese motor inmóvil, ese motor que no se mueve es Dios. Él es el que mueve todas las cosas. Esta sería una primera vía para conocer a Dios. Otra vía es la eficiencia. Todo lo que existe tiene una primera causa, ¿no es cierto? Este celular, ¿de dónde viene? Ah, este celular lo hicieron en la China. ¿Y quién les enseñó a los chinos a hacer los celulares? Ah, les enseñaron los americanos, les enseñaron los alemanes que se inventaron el celular. Entonces hay una causa que trae a la cosa, ¿no es cierto? Al final hay una cosa que llama Aristóteles y Tomás, los dos lo llaman una primera causa eficiente incausada, o sea que no tiene causa en sí misma. ¿Quién es la causa eficiente incausada? Pues Dios, otra vez. La contingencia, ¿no? Una serie causal de seres contingentes es imposible, dice Tomás. Eso hace que Dios se vuelva necesario. Entonces Dios es necesario. Y la finalidad, ¿no? Todos los grados de perfección llevan al Ser Supremo y la finalidad es todo se ordena a un fin. ¿Cuál es el fin? El fin es conocer a Dios y encontrarnos con Él. Eso hace que toda la filosofía de Tomás, toda la filosofía de la Edad Media, pues sea una filosofía creyente, ¿no es cierto? Bueno, veamos otro autor. San Buenaventura es un fraile franciscano, llegó a ser cardenal de la iglesia, un hombre muy poderoso, doctor de la iglesia como Santo Tomás o como San Agustín. Llamamos doctores de la iglesia a unos hombres y a unas mujeres a los que la iglesia católica les ha reconocido por la profundidad de sus conocimientos, por la riqueza de sus escritos, los ha reconocido como autores que nos enseñan a nosotros a entender el conocimiento de la religión de una manera excelente. Entonces hay un montón de doctores, la mayoría son hombres, hay unas mujeres que también son doctoras, generalmente son grandes teólogos y grandes filósofos, como San Agustín, Santo Tomás, San Buenaventura. Hay 4 mujeres que son doctoras de la iglesia también, algunas de ellas filósofa, por ejemplo, Hildegarda de Bingen, que es filósofa, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, son los doctores de la iglesia. Se opone a los dominicos, los franciscanos son más de la escuela agustiniana, son más platónicos que aristotélicos, entonces generalmente hay ahí una disputa entre los filósofos dominicos y los filósofos franciscanos. Bueno, para Buenaventura, más importante que la filosofía es la religión, entonces a él le interesa más la mística, que es cómo encontrarme con Dios en la profundidad de la oración, de la vida espiritual, ¿verdad? Las obras están ahí, el soliloquio, tal vez una obra más importante, el itinerario del alma a Dios también. Como era sacerdote y obispo y cardenal, pues hay muchas obras de Buenaventura que se conocen porque los discípulos escribían los sermones. Mientras él estaba hablando, unos secretarios estaban escribiendo el sermón. Entonces conocemos obras de Buenaventura por centenares, como Santo Tomás también. Bueno, unas ideas de Buenaventura dice que hay 4 formas de conocimiento. La luz exterior, ¿no? Nos hace conocer el sol. Por el sol podemos saber si es de día o si es de noche. La luz interior, ¿no? Se refiere al conocimiento sensitivo, podemos ver si esto es blanco, si esto es duro, si esto es amarillo, si esto es azul, etc. La luz interior nos permite conocer por medio del pensamiento, hacer filosofía, y es una luz interior, pero hay una luz superior de la gracia, ¿no? Que nos permite conocer las verdades de la religión. Entonces hay 4 modos de conocimiento, ¿no? Como 4 grados de conocimiento, pudiéramos decir. Bueno, terminada la Alta Edad Media, viene la Baja Edad Media, ahí está un momento final de la Baja Edad Media, de la Edad Media toda, es la caída de Constantinopla. Los árabes, con ayuda de unos grandes cañones que, que paradójicamente fueron construidos por un cristiano, destruyen las murallas de Constantinopla y la ciudad cae en sus manos y con ese acontecimiento se acaba la Edad Media. Entonces ahí está
la imagen. Bueno, aquí tenemos otros autores. Este se llama Juan Duns Scoto. Es diferente del que vimos en la temprana Edad Media, es otro Scoto. Este es Juan Duns Scoto, también debió ser escocés. Allí tenemos una foto, obviamente, pues no hay fotos de esos filósofos, sino que esta pertenece a una película que se llama precisamente Scoto, que es una película sobre la vida de este filósofo, muy interesante. Bueno, él también es franciscano, profesor universitario, ahí están sus obras, ¿no es cierto? Como ya les he dicho, una gran influencia de San Agustín, pero también de Aristóteles. Ya empieza como a la filosofía como a independizarse un poco. Dice que Dios puede ser estudiado por la filosofía. Dios es objeto de la filosofía, como es un ser. Recuerden que en el catecismo nos enseñaban que Dios es un ser infinitamente bueno. Ah, Dios es un ser infinitamente bueno, entonces Dios es un ser. Si es un ser, lo podemos estudiar. Lo podemos estudiar a través de la ontología, por ejemplo. Entonces Dios puede ser objeto de estudio por la filosofía. Ahí ya se ve como el pensamiento bajo medieval ya es un pensamiento más, dijéramos nosotros, más autónomo, más libre, ¿no es cierto? Bueno, además de un conocimiento abstracto, el hombre también puede alcanzar un conocimiento intuitivo por medio de la oración, por medio del pensamiento podemos llegar a conocer muchas cosas, incluso lo de Dios. Pero para él, Dios es ante todo un ser infinito. Obviamente lo podemos estudiar, pero no lo podemos abarcar, ¿no? O sea, no podemos comprender todo el misterio de Dios, es imposible. Todo ese conocimiento será limitado. Bueno, otro filósofo muy importante de la Edad Media y muy polémico es Guillermo de Ockham. Es franciscano, profesor en la Universidad de Oxford. Ahí están sus obras, ¿no es cierto? Tiene una gran influencia de Aristóteles y él es muy conocido y muy respetado por una cosa, porque él combatió el papado. O sea, Ockham es muy crítico del papa, del papel político del papa, de la riqueza de la iglesia. Entonces va en cierta forma a combatir el papado y pues obviamente eso lo va a hacer víctima de la Inquisición, de las persecuciones de la iglesia, va a tener que huir, ¿no es cierto? Por sus ideas y todo. Entonces es muy interesante esta cosa, porque marca de alguna manera cómo ya los filósofos bajo medievales ya empiezan a separarse de la iglesia, ya empiezan a hablar más duro, a hablar más claro, ya se ve que la cosa va a cambiar, ¿no es cierto? Porque la Edad Media está terminando. Bueno, finalmente una idea muy importante de Ockham es la navaja de Ockham. Él no usó esa palabra se la inventaron posteriormente los filósofos para explicar. ¿Qué dice? No multiplicar los entes sin necesidad. Esto que es muy sencillo y es muy claro lo inventó Ockham. La explicación mejor es la más simple. Si vas a explicar algo, explícalo con palabras simples y claras. Cuando la gente empieza a dar vueltas a las cosas, cuando empieza a rebuscar palabras, cuando empieza a rebuscar ideas, cuando empieza a hacer discursos, es que no sabe. El que sabe habla sencillo y claro. Entonces, no le des vueltas a las cosas, vamos directamente. La distancia entre dos puntos es la línea recta, la navaja de Ockham. Una idea muy interesante. Bueno, esos serían los grandes filósofos que hemos estudiado en estos tres grandes momentos, ¿no? Entonces, ahí ya ustedes los tienen claros. Yo ya les mando la diapositiva por el cosito, por la mensajería interna, y para que ustedes lo tengan a la mano. Pero ya los vieron, ¿no? Filósofos de la temprana Edad Media, filósofos de la Alta Edad Media, filósofos de la Baja Edad Media. Y miren ustedes cómo el problema de la razón y de la fe es como un tema transversal en la Edad Media y va teniendo un desarrollo. En la temprana Edad Media no había problema, la fe y la razón estaban más o menos unidas, ¿no es cierto? Eh, eh, la filosofía está al servicio de la teología, ahí la cosa marcha, no hay mayor problema. Ya en la Alta Edad Media empiezan a igualarse, empieza como a haber un equilibrio entre la filosofía y la teología, y en la Baja Edad Media la filosofía y la teología se van a separar. Conclusiones. La filosofía medieval gira en torno al problema de las relaciones entre la fe y la razón. Eso lo vimos, muy bien. Al principio de la Edad Media se usa la filosofía poniéndola al servicio de la teología.
La filosofía es la sirvienta de la teología, dijimos, ¿no es cierto? Se van formando nuevas ciencias y cada una de ellas va adquiriendo su propio estatuto. Allí podemos ver en la imagen a un alquimista. El alquimista, ¿qué busca? Busca convertir los metales nobles como el plomo, quiere convertirlo en un material noble como el oro o como la plata, ¿no es cierto? El oro y la plata son muy escasos, entonces estos científicos, que son los alquimistas, pretenden descubrir por medio de la piedra filosofal una cosa que permita transmutar el plomo en oro. No lo van a conseguir, obviamente, nunca lo van a conseguir. Buscan el elixir de la vida, el elixir de la eterna juventud. Al hombre siempre lo ha angustiado el hecho de envejecer, de enfermarse, de morir. Entonces buscan el elixir de la vida, ¿no? Para no morir nunca. El secreto de la juventud eterna. Mientras están buscando esas tonteras, que no las van a encontrar nunca, estos alquimistas descubren elementos de la tabla periódica, ¿no es cierto? Descubren procedimientos, el método científico se descubre en la Edad Media, ¿no es cierto? Que se va a desarrollar después con Bacon y todo, pero en la Edad Media ya se usa el método científico. Ahí lo pueden ver, ahí está con los alambiques, está con las redomas, con las retortas, con todos esos instrumentos de laboratorio que seguimos utilizando hoy. Pero ellos ya los utilizaban para hacer sus experimentos. Mientras buscaban cómo convertir el plomo en oro, pues descubrieron, por ejemplo, San Alberto Magno dicen que descubrió el arsénico, por ejemplo, de manera relativamente casual. Y otros descubrieron otros elementos de la tabla periódica, otros descubrieron procedimientos, procesos, etc. Al final de la Edad Media, la ciencia va distanciándose de la filosofía y de la teología. Y cada una de las tres va a coger su propio camino. Bueno, aquí yo he puesto unos videos que nos permiten profundizar en estos temas, ¿no? Está este que se llama Patrística y Escolástica, que nos ayuda a ubicarnos un poco en la filosofía de la temprana Edad Media. La fe y la razón en la filosofía medieval nos permite comprender más este tema que es centralísimo en la Edad Media. Y finalmente este otro de la demostración de la existencia de Dios nos permite ver cómo para los filósofos medievales este es un tema muy importante. Para poder abrir ¿cómo se dicen? Estos enlaces, entonces yo les envío la presentación por la mensajería interna para que los puedan abrir. Bueno, la bibliografía, ustedes ya la conocen, son los autores que manejamos en el curso, ¿no? García, Cortázar, Pastor, Romero, son los autores que manejamos en este curso. Bueno, y finalmente gracias por atenderme y perdonen pues la redundancia del tema, pero es que pues resumir en una hora la filosofía de 1000 años, la filosofía cristiana de 1000 años es una tarea bastante loca, pero bueno, yo creo que algo hemos conseguido, espero que hayamos podido entender algo. Bueno, eso era lo que yo tenía que decir, entonces no sé si de parte de ustedes queda alguna pregunta, alguna observación, tienen alguna idea diferente. Entonces ahí los escucho. Pidan la palabra y yo les voy dando el turno, por favor. Tratemos ahí de participar. Y Juan José, por favor. Juan José, ¿te escuchamos? Yo no lo oigo. Juan José, el micrófono sí lo tiene prendido, pero no lo escuchamos. ¿Otro compañero que quiera hablar mientras Juan José se ubica? Juan Diego, por favor, prende el micrófono. Ya. Profesor, buenas noches y compañeros. Hay un asunto que me queda aquí como en duda y es cuando se da esa transición e inicia la Edad Media, los diferentes periodos, ¿cuáles serían los hechos históricos que llevan a que durante la Edad Media el asunto de la fe, salvo ya más avanzada la Edad Media, le vaya como ganando a la razón? O sea, porque ¿cuáles pueden ser los argumentos, esos hechos históricos que hacen que el ser humano tenga que buscar una explicación divina a su lugar en el mundo? Y se generan esos dogmas frente a las explicaciones de la naturaleza, nuestro sitio, nuestra relación con lo divino, con lo metafísico.
A diferencia de lo que uno estudia en filosofía antigua, es como una cuestión que me genera inquietudes. Sí, dijéramos que el pensamiento el clásico, ¿no? Pensamiento griego y romano, están más centrados en primer lugar en la naturaleza, al principio en la naturaleza, sobre todo con los presocráticos en la naturaleza, y luego están más ubicados en el desarrollo de la lógica, del pensamiento puramente filosófico, mientras que en la Edad Media la gran preocupación viene siendo el problema, este diálogo entre la fe y la razón, de manera que el problema filosófico central en la Edad Media va a ser el de Dios, ¿no? Cómo conocer a Dios, cómo entender a Dios, cómo comprender las relaciones de la religión con la filosofía, etcétera. Digamos que hay un cambio, ¿no es cierto?, de una filosofía muy centrada en lo antropológico, que es la filosofía griega, y la filosofía romana. La filosofía griega está más centrada en lo antropológico, la filosofía romana está más centrada en lo moral y en lo ético. ¿No es cierto? Recuerden que Séneca es un filósofo estoico, Marco Aurelio también, ¿no? Son los grandes filósofos romanos. Mientras que en la Edad Media toda la filosofía gira en torno al problema teológico. La gran preocupación de la filosofía medieval está centrada en la teología, porque obviamente la influencia, la presencia hegemónica de la Iglesia, como veíamos en la conferencia pasada, es apabullante. O sea, el poder de la Iglesia Católica en la Edad Media es omnímodo. O sea, la Iglesia está por encima de todo, lo controla todo, ¿no es cierto? Entonces, digamos que la Edad Media tiene ese problema. Luego en la Edad Moderna va a haber un retorno al hombre, ¿no es cierto? Vamos a volver al hombre. Recuerden a Miguel Ángel desnudo, es de alguna manera la manifestación de que estamos volviendo al hombre. Mientras que en la Edad Media, mientras que en la Edad Contemporánea los problemas filosóficos con Marx, por ejemplo, con Engels, con Hegel, ya van a cambiar y van a irse más a los asuntos sociales, a la justicia, a la política, al poder, ¿no es cierto?, a la solidaridad, etcétera. Ahora en este mundo postcontemporáneo que estamos viviendo ahora, todavía no se ha dicho que sea un mundo postcontemporáneo, pero de hecho ya lo es, tenemos más bien el problema de cierto escepticismo hacia el futuro que nació en las dos guerras mundiales y que ahora se está desarrollando más, por ejemplo, con el problema del cambio climático, con la posibilidad muy cercana de una tercera guerra mundial, ¿no es cierto? Con, no sé, con todo el problema de las relaciones sociales que tenemos hoy. Entonces, hay como que van cambiando los temas en ese sentido, ¿no? Miguel Andrés, te escuchamos. Bueno, buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, muy claro. Bueno, gracias. Primero que todo, gracias, profe, por esa exposición tan completa. Yo me preparé para esta clase de una manera un poco diferente. Me aproximé a la filosofía cristiana un poco diferente a partir de la literatura, principalmente, por lo que estoy preparando el tema de esa actividad colaborativa que tenemos que hacer, el proyecto creativo. Entonces, yo empecé a investigar un poco sobre la divergencia entre las corrientes del cristianismo durante la Edad Media y me encontré que es un tema recurrente a lo largo de todo el periodo. En el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, Sí. saben conocer, porque es una muy famosa historia de detectives que lo que sirve es para presentarnos el debate que existe entre los franciscanos y los papistas, ¿sí? Donde los franciscanos abogan por una forma de vida muy estoica, como usted lo decía hace un momento, muy hacia la pobreza, muy hacia la conexión con la naturaleza, mientras que ¿cómo eran que llaman? Los benedictinos, sí tenían una visión mucho más ortodoxa y mucho de una iglesia poderosa, rica, influyente políticamente. Entonces, aquí eso nos demuestra que incluso dentro del cristianismo y dentro de las formas de relacionarse con Dios existen muchas formas distintas de ver la posición del hombre en la sociedad, porque acá hay una clara diferencia entre las formas en las que se
se ve, o sea, se entiende la pobreza, se entiende la propiedad, se entiende el conocimiento y cómo se maneja el poder, porque finalmente la iglesia, por muchos avances filosóficos que hayan propuesto sus miembros, siempre fueron muy cerrados y muy herméticos a la hora de compartir el conocimiento que generaban. Entonces ahí también hay una filosofía pues no tanto una filosofía, no, sino una percepción de sociedad vertical, donde solamente los que están arriba en la iglesia tienen acceso al poder. Y en este caso el poder es el conocimiento, mientras todas las clases más humildes lo único que tienen que hacer es creer y seguir produciendo del ciclo social. Dentro de mi investigación me encontré que hay, además del libro de Umberto Eco, en el de Giovanni Boccaccio, el de Camerón, también es una obra que nos presenta una obra muy crítica, una visión muy crítica de la iglesia y de las instituciones, de su jerarquía. Esto lo hace a través de cuentos y sátiras, o sea, de una manera muy humorística. Y por otro lado, hablando del poder y hablando de cómo la percepción de la gente, porque la literatura, el arte es cómo la sociedad ve al poder en la época, cómo ve a las personas que controlan su destino. Hablando sobre el poder, Dante Alighieri, en la Divina Comedia, nos habla sobre los temas que eran el poder que ejercía la iglesia sobre el pueblo, que era la redención, qué es el pecado y qué se justifica a los ojos de Dios, cuál es la justicia divina. Y esto todo lo vemos a través de un viaje que es una crítica realmente a las formas de gobierno establecidas por la iglesia. Entonces, ya, como para terminar, yo creo que, y hablando más por el tema de la literatura, es por donde yo me enfoqué para colaborar en esta clase, me gustaría decir que la literatura de la época nos sirve para comprender el conflicto y la diversidad de interpretaciones que el cristianismo tiene en ese periodo de la historia. Todavía no había una iglesia tan fuerte, digamos, a nivel global, como lo es hoy la Iglesia Católica. Entonces había muchas sectas todavía pugnando por establecer las normas con las cuales tanto los representantes de la iglesia como la gente debía manejar su relación con Dios. Entonces, este tipo de obras nos sirven para entender las tensiones, los debates teológicos y las filosofías que moldearon la historia religiosa y la cultura de la Edad Media, que es aproximadamente el tema al que yo me estoy abordando, que estoy abordando ¿cómo es que se llama? Para el producto creativo, pero más desde la mitología que desde la relación de Dios, del hombre y Dios. Ese era mi aporte para la clase y como para dar una idea distinta. Gracias. Muy bien, muy interesante. Entonces, la Edad Media leída desde la literatura, ¿no es cierto? Desde Dante, la Divina Comedia, también desde Boccaccio. Es muy interesante la crítica de Boccaccio, aunque puede parecer un poco anecdótico, un poco humorístico el asunto, pero en el fondo también hay una crítica mordaz a ciertas costumbres, sobre todo desde el punto de vista moral, desde el punto de vista sexual. ¿No es cierto? Cuando pinta al fraile, por ejemplo, lascivo, que anda enamorando a las señoras, que engañan al marido, el fraile que convierte a la mujer en amante y el marido que piensa que la mujer está rezando, etcétera, es toda una crítica muy mordaz a ciertas costumbres de tipo moral y de tipo ético en la Edad Media. Dante pues hace toda una disquisición sobre el problema del bien y del mal, sobre el castigo, etcétera. Bueno, Eco pues es un autor contemporáneo, obviamente,
En nombre de la Rosa nos muestra mundo de la Edad Media. Me parece a mí, aparte de lo que ha dicho Miguel Andrés, también el problema del control, ¿no es cierto? Si ustedes ven en la película, o si pueden leer el libro mejor, pero uno en la película puede ver como los mecanismos de control, ¿no es cierto? La Inquisición como una forma de control, el miedo como una forma de control. Alguien está matando a los monjes y no se sabe por qué. Entonces hay un ambiente de temor allá adentro. El miedo de la gente ante el poder de la iglesia, etcétera. Todo eso, ¿no? El problema de la enfermedad, el problema de la peste, por ejemplo, es una forma de miedo. Son los miedos en la Edad Media. El miedo en la Edad Media como un mecanismo de control es un tema muy trabajado por Humberto Eco, porque él es experto en eso, ¿no es cierto? Es experto en ese tema de los mecanismos de control que la sociedad tiene para controlar a la gente, no solamente en la Edad Media, sino en todas las épocas. Entonces, sí, muy interesante esa lectura desde la literatura. Es muy interesante que el Decamerón, por ejemplo, se escribió en la peste. Unos muchachos se van a vivir a una finca, digamos, a un palacete en las afueras de la ciudad para no contagiarse con la peste, y allá como no tienen mucho que hacer, entonces empiezan a contar historias y hacen como un torneo de relatos y de cuentos y de historias y cosas en el ambiente de la peste, que es un poco el ambiente que acabamos de pasar nosotros con la pandemia, ¿no es cierto? Que también produjo pues una revolución. Sí, muy interesante. Hay muchos campos, ¿no? Mucha tela por cortar en la Edad Media. La Edad Media se puede leer desde muchas perspectivas. Se puede ver desde el punto de vista económico, se puede ver desde el punto de vista de las relaciones sociales, el problema del desarrollo de la educación también. La educación es muy rica, ¿no? La escuela apareció en la Edad Media, la escolástica es medieval, ¿no? Y la escuela, la universidad apareció en la Edad Media, maestro universitario es medieval. O sea, el desarrollo de la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia avanzó en la Edad Media. Eso de que se estancó el conocimiento es mentira, eso es una calumnia del modernismo. Tampoco pues vamos a pretender que Santo Tomás invente el computador, ¿no es cierto? Ni va a inventar el carro, ni va a inventar el avión, ni va a inventar el celular, no, pues cada quien inventa en cada tiempo lo que puede inventar con las herramientas que tiene, ¿no? Pero es muy interesante, la Edad Media se puede estudiar desde muchas perspectivas. Bueno, Sergio, por favor, la palabra. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Bien, Compañeros. Profe, yo más o menos estaba intentando crear un tema sobre el trabajo colaborativo, pero entonces hay muchas cosas que me llaman mucho la atención. Pero algo que me cautivó más fue con lo que usted también empezó esta conferencia, como un desmentir. Yo tenía también ese concepto de de era oscura, de que todo fue malo, pero entonces, si uno analiza la historia es la historia, no es ni mala ni buena. Son las cosas que les tocó vivir en esa época a cierta cantidad de personas, ciertas culturas que estuvieron predominadas, ciertos imperios, cierta religión, cierta forma de pensar, ciertas doctrinas, ciertas costumbres. Es decir, de pronto, lo que decía mi compañero, de pronto la literatura en su momento eran visionarios. Es como, por ejemplo, si uno hablamos de la época contemporánea, o la época que digamos, de Marx. Todos los que hablan de temas como marxistas o comunistas eran visionarios. Si uno habla ahorita de temas muy comunistas, pues sería como que ya es como se vuelven obsoletos. Y uno piensa que todo tiempo, digamos, las personas que están en la actualidad, pensamos que la historia es lineal. Y no es lineal, es que a lo que vamos es que si estamos en la antigua, la Edad Media, fue una época en la que si hubieron ciertas circunstancias, como usted decía, hubieron guerras, hubo peste, pero si uno compara con la actualidad, no es que estemos tan diferentes como lo que fue ella a ellos. Lo que uno decía, no, es que la iglesia fue la que retuvo todo el conocimiento, pero también si usted analiza ahorita en estos momentos, podemos tener el conocimiento del mundo, pero a pesar de todo estamos dominados por una serie de entidades que uno no se puede ni siquiera, o sea, no son como decir los innombrables, se puede decir,
controlan lo que nos gusta, todo por tema, en tema de los algoritmos. Y si hablamos como en la Edad Media, lo mismo, usted no podía decir nada porque también la iglesia era una época inquisidora, todo, entonces eso es lo que yo quiero llegar, como que a mí me parece que es un tema de paralelos, no decir que todo fue malo y que también hay muchas cosas en común en la actualidad que se viven en la Edad Media. Sí, por ejemplo, usted, usted puede decir, en la Edad Media fue un tiempo totalmente oscuro. No, hubo un tiempo de claros y oscuros, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando yo pienso en la universidad es un tiempo claro, de claridades, ¿no es cierto? Eso es claro. La escuela es claro, el sistema de Arcuino de York es un sistema claro. Por ejemplo, yo estuve en Europa ahora en junio y me quedé estupefacto de ver el desarrollo de la arquitectura en la Edad Media. Las catedrales medievales son una vaina del otro mundo, pero una cosa que uno se queda admirado de decir cómo hace 1000 años los arquitectos, los ingenieros, los maestros de obra, los albañiles pudieron construir esos monumentos tan gigantescos con una tecnología tan primitiva, con un desarrollo de máquinas. Hoy, por ejemplo, la iglesia de la Sagrada Familia se sigue construyendo, todavía no se termina. Ya lleva más de 100 años en construcción. Y ahí cuando yo estuve en la Sagrada Familia en Barcelona veía, por ejemplo, cómo con ayuda de esas grandes, no sé cómo se llaman esas máquinas gigantescas que suben los materiales, subían todavía las rocas, ¿no? PH, ¿Cómo se llama? grúas. Grúas. Esas grúas gigantescas que... grúas. ¿Cómo? PH grúas se llaman ese tipo de maquinaria, profesor. Eso, con esos aparatos suben las piedras ahorita, ¿no? Piedras que deben pesar, yo calculaba que deben pesar 1 o 2 toneladas cada piedra, entonces dice, las subían. Pero uno dice, ¿y cómo hacían en la Edad Media que no tenían estas máquinas, que no tenían esas grúas? ¿No es cierto? ¿Cómo hacían? O sea, ¿con qué dificultad tan grande? Por ejemplo, en Alemania, en Colonia, la catedral mide, creo que 115, 120 metros de altura. O sea, estamos hablando de construcciones muy complejas. O sea, se desarrolla la arquitectura. El desarrollo de la arquitectura es impresionante. El desarrollo de la escritura misma, no de la escritura como literatura, sino como arte. La caligrafía medieval, las páginas miniadas, por ejemplo. Uno mira eso y uno queda admirado. Dice, ¿cómo pudieron hacer todas estas cosas? O sea, hubo muchas claridades, hubo muchas oscuridades, obviamente, pero también hubo muchas claridades. Pero en la edad antigua también. En la edad antigua todo no fue bueno. En la edad antigua hubo cosas malas. Había un abuso sexual de la juventud terrible. Aristóteles tenía amante masculino. Platón tenía su propio novio. Y los novios eran generalmente muchachos que eran utilizados sexualmente por los hombres adultos. El papel de la mujer en la edad antigua no era mejor que el papel de la mujer en la edad media. Y hubo otras cosas, la esclavitud, por ejemplo, las guerras en la Edad Antigua eran espantosas, o sea, no hay nada que hacer. Y así. En la Edad Moderna, pues también habían grandes avances científicos, intelectuales, toda la cosa, pero también había muchas injusticias. La Revolución Francesa descabezó mucha gente sin necesidad. Fueron extremadamente crueles. A los curas los despanzurraban, no los mataban, sino que les abrían el vientre para sacarles las tripas hacia afuera y los curas morían desangrados y por la cosa allí. O sea, uno dice, ¿no? Toda esa crueldad, o sea, el iluminismo, la ilustración despanzurraba curas. O sea, estamos hablando de cierto salvajismo, ¿no es cierto? Pero en la edad contemporánea también. Si usted ve la edad contemporánea, yo creo que dentro de muchos años los hombres podrán fácilmente decir que la edad contemporánea fue una edad oscura. Una edad oscura porque a pesar de todo el conocimiento tecnológico, de todo el conocimiento científico que tenemos, se mantienen, por ejemplo, estructuras totalmente injustas. Por ejemplo, tenemos 8 millones de venezolanos andando por el mundo como zombies, ¿no es cierto? Eh, Migrando de una situación totalmente injusta, de una opresión absoluta, de un régimen, no sé cómo llamarlo, ¿no? Ni siquiera populista, sino ya una dictadura salvaje, ignorante, ¿no es cierto? Lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo, es una cosa terrible. La guerra entre Rusia y Ucrania, todo este problema de la guerra que está viviéndose en este momento en el África, la migración de africanos hacia Europa. Es tremendo, o Sí, sea, uno profe, dice, qué pena que lo interrumpa.
Sí, Pero si usted ha analizado también el tema ahorita que estoy hablando de las inmigraciones, si uno pone también en contexto, la inmigración ha sido un problema totalmente desde la antigüedad. Es decir, como que esa esencia en la antigüedad, las inmigraciones, la gente inmigraba era porque el vencido oprimía al vencido y los que no podían tenían que ser desertores. Como decía mi compañero, Dante cambia su contexto en su manera de ver el mundo y ver la estructura de, de la sociedad en la que vivía, fue porque fue desterrado, lo mismo que Maquiavelo. Entonces, cada persona, en ese, digamos, uno tiene que mirar la época también, o las obras del autor o de la persona que piensa en el contexto en que vivió. Por ejemplo, yo leía San Agustín. San Agustín pasó por una transición de maniqueísmo en que él era fielmente, él no creía en Dios. Y curiosamente que la mamá siempre discutía con él, a pesar de que, digamos, por el tema de sus creencias. Y con el paso del tiempo, él, o las situaciones por las que él vivió, hicieron que él empezara, llegó a ser hasta doctor de iglesia, lo que usted nos explicaba, que era como un rango muy alto de conocimiento para el cristianismo, para la iglesia católica. así es. Ese es el problema, ¿no es cierto? Entonces, si usted analiza los contextos de los que habla ahorita, se puede dar cuenta de que todas las épocas han tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Y la Edad Media también las tiene. Pero de allí a decir que todo en la Edad Media fue malo, no. Eso es lo que llamamos nosotros en la filosofía, lo llamamos la leyenda negra. La leyenda negra de la Edad Media que pretende, sobre todo desde el modernismo, especialmente con Voltaire, pretenden oscurecer a la Edad Media por un cierto sentimiento, dijéramos, anticatólico. Como son anticatólicos, son enemigos de la Iglesia Católica, entonces muestran a la Edad Media como la Edad Media fue católica, entonces quieren mostrar a la Edad Media como si todo hubiera sido malo, como si todo hubiera sido oscuro. Y no, no es así. Tampoco vamos a hacer leyenda rosa de pretender que todo fue bueno. No, todo no fue bueno. O sea, hubo cosas muy malas, evidentemente, pero también hubo cosas buenas. Entonces, la verdad, decía Aristóteles, y esta es la conclusión, la verdad está en el medio, la verdad está en el punto de equilibrio, ¿no es cierto? Ni todo fue bueno, ni todo fue malo, sino que hubo cosas buenas y hubo cosas malas, pero evidentemente de la Edad Media, perdón, de la Edad Antigua a la Edad Media hay un avance. Y de la Edad Media a la Edad Moderna hay otro avance. De la Edad Moderna a la Edad Contemporánea hay otro avance. De la Edad Contemporánea a la Edad Postcontemporánea, que está como comenzando, hay otro avance. O sea, en cada momento la filosofía ha tratado de explicar la realidad dentro de los contextos. Mire usted que la filosofía no está separada de la realidad, ¿no es cierto? No está separada de la realidad. Cuando empieza el problema de la peste negra en la Baja Edad Media, empieza toda esta discusión entre la filosofía y la teología, porque de alguna manera los filósofos se sienten interpelados en primer lugar por el problema del hambre, por el problema de la peste, ¿no? El problema de las enfermedades, el problema de las injusticias, los problemas políticos, por ejemplo, como lo que hablábamos ahora de Ockham, por ejemplo, etcétera. Todos los acontecimientos históricos permean a la filosofía y hacen que la filosofía avance. Marx, por ejemplo, hace filosofía desde el punto de vista de los pobres, ¿no? Desde el punto de vista de la explotación del obrero por el capitalista. Entonces, es eso, ¿no? Es la cosa. Bueno, este sería el punto Exacto, ahí. profe. Sí, compañero. Claro, sí, señor. Una cosa me voló la cabeza, eso es lo que estaba diciendo, y me pareció que de pronto me estaba desviando y podía ser para lo del trabajo creativo. A lo que yo hoy es muy interesante lo que usted acaba de decir, y este es un contexto que de pronto esa lucha entre razón y fe se podía generar un trabajo creativo, porque realmente uno piensa que la razón, digamos, desde el punto de vista de la rama que nosotros estamos estudiando, que es filosofía, pues vemos todo malo en la teología, y yo siempre he sido como ateológico, no creo, no tengo, siempre he sido como muy hater, lo que le llaman actualmente a la teología, pero realmente también la razón nos ha llevado a puntos de que la humanidad no vale, lo más despreciable de la humanidad, lo que usted acaba de decir, por ejemplo, la Revolución Francesa, llegó a un punto en que dejaron de creer tanto en la humanidad, que tenían ellos solamente la razón, y esa razón nos llevó al punto de la pérdida de la razón, como después de la Segunda Guerra Mundial, que llegaron los artistas y crearon otro tipo de arte, porque pues si la razón nos llevó a dos guerras mundiales, pues entonces esta vaina no, la razón no sirve, no, digamos, de pronto por ahí sería como el camino, pienso yo, ¿no?
Exacto, así es. Ese es el problema, ese es el problema fundamental. Entonces, eso y revisar todos esos conceptos, todas esas claridades, desde el punto de vista de un filósofo, me parece que les comentaba ya en algún grupo colaborativo, ponía yo esa palabra, un filósofo no puede ser sectario, ¿no es cierto? Un filósofo no puede ser fanático. Fanáticos de la verdad, fanáticos de buscar la verdad, sí, pero fanáticos desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista político, desde el punto de vista ideológico, por ejemplo, no podemos ser, porque nosotros tenemos que, como buscamos la verdad, entonces tenemos que estar abiertos a otras posibilidades, ¿no es cierto? Abiertos, por ejemplo, en el sentido del diálogo interreligioso, del diálogo intercultural que tenemos que hacer ahora, porque aquí pues tenemos una migración venezolana muy fuerte, pero también tenemos una migración haitiana, que es un poco más silenciosa, pero que también está. También me contaban por ahí o leía en alguna parte de la migración cubana que está pasando por ejemplo, por Nariño, que van tratando todos están tratando de irse hacia los Estados Unidos, ¿no es cierto? Venezolanos, haitianos, cubanos, que escapan por miles, ¿no? De las situaciones sociales que están viviendo. Entonces ahí tenemos un problema intercultural. En Europa, pues mucho más grave, porque en Europa están entrando no solamente latinoamericanos, sino están entrando africanos, asiáticos, etcétera, al hasta tal punto que ya, por ejemplo, el Papa estuvo ahora, ¿en dónde? En Marsella. En Marsella ya la mayoría de la población ya no es cristiana, la mayoría de la población es árabe. Entonces la migración es tan fuerte que es probable que Europa, dentro de poco tiempo, Europa deje de ser cristiana y pase a ser árabe y el cristianismo pase a ser una religión minoritaria que es una cosa, que es una cosa paradójica, ¿no? O sea, lo que no pudieron hacer los grandes sultanes en el Imperio Turco Otomano, lo va a terminar haciendo hoy la migración, que es convertir a Europa en un continente árabe por fuerza de la migración. La migración es una fuerza poderosa, indudablemente una cosa muy importante allí. Bueno, nos quedan unos pocos minutos. Yo quiero decir, el trabajo creativo más o menos está claro, ya cada quien ya va purificando sus ideas, sus cosas. Los avances ahora ya tienen que definir el tema y todo. Traten de no avanzar mucho hasta que el profesor no les diga si están bien o están mal, que el tema esté bien ubicado, que esté bien ubicado en la época, que el formato sea adecuado, ¿no es cierto? Recuerden que hay formatos que no se aceptan. Por ejemplo, un ensayo no se acepta porque un ensayo se hace con inteligencia artificial en medio minuto. No se acepta una infografía tampoco. El trabajo creativo tiene que ir más por el lado de la novela, del cuento, del teatro, un video, un monólogo, no sé, una historieta gráfica. Tiene que ser realmente creativo, tiene que ser algo lúdico, ¿no es cierto? Bueno, y los temas, pues si son muy amplios, muy variados, pues ahí ya cada quien ya más o menos, ustedes que son como los más aplicados en el curso, ya tienen más o menos claro por dónde van. Bueno, y finalmente en el trabajo colaborativo y en el trabajo de esta unidad, recuerden que el trabajo es individual, ¿no es cierto? El informe es individual, pero hay una parte colaborativa. La parte colaborativa es hacer unos aportes en el foro, ¿no? Ojalá bien fundamentados, grandecitos, 150, 200 páginas. Yo somos filósofos, los filósofos tienen que hablar y escribir. No hay manera de ser filósofo si uno no habla o no escribe, y ambas cosas, uno tiene que hablar y escribir. Entonces, que los aportes sean bien fundamentados, bien claros. Recuerden la navaja de Occam, ¿no es cierto? Que todo sea bien claro, bien sencillo, pero que los aportes sean sólidos. Y ya la parte grupal también incluye la página web. La misma página web que hicieron en el paso anterior es la que tienen que seguir haciendo en el paso siguiente. Si están haciendo una página web, pues simplemente hacen otra pestaña. Si están haciendo un Padlet, pues entonces, no sé, yo Padlet no manejo. Es la primera vez que lo estoy usando en el curso porque me lo sugirió la profesora interventora del curso, me sugirió el Padlet. Yo dije, yo no sé qué es esa vaina, pues veamos a ver qué pasa. Pero estoy viendo que el Padlet es muy interesante porque parece que permite que haya una construcción colectiva. Pues todo el mundo entra al Padlet y empieza a llenar cosas allí, mientras que la página web depende de que el administrador de la página web lo haga. Entonces el Padlet me parece que es una cosa interesante. En la página web traten de ser creativos también, metan imágenes, metan música. Hay muchas músicas de la Edad Media. Metan videos, ¿no es cierto? Imágenes, tantas imágenes que hay. Si hay una época en la que hay imágenes
y videos, incluso la música, porque los monjes benedictinos, por ejemplo, las monjas benedictinas nos han, entre las cosas buenas que nos han dejado los monjes es que nos han traído, nos han, ¿cómo se dice nosotros? Nos han conservado, nos han transmitido la música de la Edad Media, que es tan bella, ¿no es cierto? El canto gregoriano, la música de la iglesia, que es tan bonita. Entonces, aprovechar todos esos recursos para que el Padlet o la página web pues queden bien presentados. Bueno, yo creo que no hablamos más porque ya estamos sobre las 9 de la noche y ustedes saben que después de las 9 ya está prohibido por la universidad y por el sentido común seguir hablando en las conferencias educativas. Las conferencias tienen que ser entre las 7 de la mañana y las 9 de la noche, entonces ya son las 9:01, entonces les propongo que terminemos. De todas maneras, mantengamos el diálogo en el servicio de mensajería, si son cuestiones personales, privadas, o consultas personales, las pueden hacer por el mensaje por el servicio de mensajería, o si ya son problemas ya más pedagógicos, más del contenido y todo, pues a través del foro, ¿no es cierto? Y bueno, y nos vemos en la próxima, más o menos dentro de un mes, nos encontramos para hacer la conferencia educativa sobre la filosofía árabe y judía en la Edad Media, que también son muy interesantes, muy ricas. Y el problema de la Escuela de Traductores de Toledo, que también es un tema muy interesante. Bueno, entonces los dejo, les agradezco mucho la participación y que les deseo que tengan una buena noche y pónganse a trabajar en los temas para que no los coja el tiempo al final. Bueno, entonces muchas gracias y damos por terminada la conferencia. Gracias por su participación. Hasta luego, tutor, muy amable. Hasta luego, compañeros. Hasta luego, Hasta luego. gracias. Feliz noche para todos, muchas gracias. Muchas gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos.